Pero ¿y a mí qué? Cuando yo escucho a alguien que me eche unos rollotes, digo, ¿y a mí qué? Ah, pero también va en viceversa. Cuando yo hablo, tengo que ponerme en el lugar del otro para que le interese lo que estoy diciendo. Un libro que ya está en todos lados, que se llama Más Storytelling, menos y a mí qué. Y aquí está el autor del libro, nuestro gran invitado, Juan Luis R. Pons. Juan Luis, gracias por tomar este enlace. Encantado, Cuauhtémoc. Un saludo a toda la comunidad del TEC, que me da mucho gusto estar por acá. No, pues aquí a tus órdenes, ya que tengas más tiempecito, vienes aquí a la cabina y platicamos todavía más tiempo. ¿Qué onda con el Yamique o qué onda con el libro Más Storytelling, Juan? Pues mira, es el resumen de casi 30 años de carrera en medios, de contar historias. La verdad es que literalmente he contado historias desde que empecé. Primero en el radio, en una estación que para los que viven en Ciudad de México seguramente recuerdan con mucho cariño, WFM. Después en Radio 1000, en Núcleo Radio 1000, después en TV Azteca, y ahí eran, de alguna manera, las historias de celebridades en el periodismo de espectáculos que yo hacía o que hice durante mucho tiempo. Después entré a Grupo Expansión y empecé a contar la historia del estilo de vida, de las marcas de estilo de vida, de las opciones de viaje, por ejemplo, en una revista donde trabajé, que es Travel and Leisure, que fue uno de los mejores momentos, yo creo, de mi carrera profesional, una joya, lo disfruté muchísimo. En Quién, donde también contamos historias de celebridades, particularmente de celebridades internacionales. Y después estuve 5 años al frente de Chilango contando las historias de la ciudad en donde nací, en la ciudad en donde crecí y la ciudad en la que me enamoré pues de todo lo que ofrece esta hermosa ciudad. 5 años al frente de Chilango y chilango.com. Y después empecé una aventura escribiendo mi primer libro que precisamente hablaba de 365 experiencias que podrías vivir en la ciudad a partir de esa experiencia, ¿no? De todo ese tiempo, ¿no? Al frente de este equipo editorial. Una guía de la Ciudad de México a partir desde un punto de vista lúdico, no tanto histórico, ¿no? Para que quien viene a la ciudad pueda disfrutarla y vivirla a partir de experiencias, ¿no? Que es un tema, al igual que el storytelling, que se ha escuchado muchísimo, ¿no? Y que ha cobrado mucha relevancia a nivel de marketing, por ejemplo, en los años recientes. Y después trabajé a partir de la pandemia en ya mi consultoría, que es una consultoría sobre storytelling tal cual, contenidos, y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto increíble armando una plataforma de edutainment, de entretenimiento y educación con altísimas celebridades, con gente súper famosa y muy conocida, y trabajar con ellos a lo largo de meses en videollamadas, porque estábamos en la parte más aguda de la pandemia, eh, cómo estructurar una sesión magistral, como le llamábamos, que era este proceso de extraer lo mejor de su conocimiento. Entonces, imagínate, Cuauhtémoc, la gran oportunidad de aprender en una videollamada por meses con Claro. Hugo Sánchez, con Lorena Oh, Ochoa, con sí. Alondra de la Parra, con Alex Qué Sintek, envidia, qué y envidia, qué envidia. trabajar con ellos, el estar del otro lado, porque, a ver, en tu clase tú hablas mucho sobre justo expresión y cómo hablar en público y cómo argumentar y cómo estructurar un discurso de inicio a fin, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí era muy entretenido porque estaba yo del mismo lado de la mesa. Normalmente había trabajado por 25 años estando en un formato de entrevista como lo estamos haciendo ahora, donde tú me haces las preguntas que tú quieres y se hace una especie de juego de ajedrez, ¿no, Cuauhtémoc? En donde tú mueves las piezas y vas extrayendo lo mejor que se pueda para tu audiencia, en este caso para quienes nos escuchan en este momento. Pero fue muy bonito estar del otro lado con ellos, ya no en esta cosa donde subes la guarda porque pues no te quiero compartir de pronto algunas cosas que son privadas o de mi vida personal, sino todo lo contrario, es a partir de eso cómo lo contamos mejor. Y de ahí salió esta especialidad que he hecho en los últimos 3 4 años de entrenar a celebridades para hablar mejor y para estructurar mejor sus contenidos. Perdón, Juan Luis, en este proceso de escribir el libro ya más storytelling, menos y a mí que realmente lo que todo el tiempo hacemos como seres humanos es contarnos pequeñas historias, ¿no? O sea, contar, Todo, o sí, a sea, nivel incluso mental. desde que el hombre existe sobre la tierra, se ha contado pequeñas historias.
¿Y aquí qué es lo que vamos a encontrar? El saberlas platicar, el cómo, dinos los detalles de lo que vamos a encontrar en este más storytelling, menos Iamike. Pues mira, van a encontrar mucho para los que son, para los que quieren comunicar o pulir sus habilidades de comunicación, van a encontrar datos y técnicas muy fácilmente aplicables desde el primer momento, conforme vayan leyendo las páginas. Es consejos de alguna manera probados y desde la formación del comunicólogo, que es lo que yo estudié, y con una buena dosis de periodismo, que es lo que yo he ejercido. Eh, entonces es, como dice el libro, ¿no? Es un libro para descubrir cómo puedes comunicar tus ideas y tus contenidos para mantener el interés de la audiencia, que ese es el factor importante a la hora de la comunicación. Hoy más que nunca vivimos en un mundo lleno de estímulos, un bombardeo constante de información. Y uno de los grandes temores de todos, no importa si estamos haciendo un programa de radio como tú, o estamos creando contenido para redes sociales o queremos hacer un boletín de prensa de pronto si estamos trabajando en comunicación corporativa, es la atención del otro. Y de ahí viene esta pregunta que planteas cuando empezó esta entrevista. Es este libro, para empezar, creo que aporta una perspectiva de Latinoamérica y de México, porque tú lo sabes bien, no hay muchos libros de storytelling No, no hay. escritos por autores mexicanos y con una Ujú. lógica y con la idiosincrasia de alguna manera latinoamericana. Y por el otro lado está esta idea de decir cómo cruzas eso, lo que yo quiero contar, con lo que el otro quiere escuchar. Y cómo es que entonces puedo plantear esos contenidos haciendo ese switch mental antes de ponerle send a un mail, antes de prender el micrófono, antes de editar tu video, antes de siquiera empezar con una entrevista. ¿Te has puesto a pensar realmente qué es lo que el otro quiere escuchar? ¿Qué es lo que en el libro llamo el y a mí qué? El y a mí qué del otro. Me gusta tu libro porque además, vamos a decirlo, para que se le antoje a a la gente comprarlo, verlo, revisarlo, esta parte interactiva. Pones Mm. muchos QRs donde puedes visitar algunos ejemplos que tú pones ahí, pero ya no los muestras a través de estos videos. Y fue difícil encontrar todos estos videos para ilustrar lo que tú vas mencionando en cada uno de los capítulos de este libro, Juan Luis. No, Cuauhtémoc, la verdad es que muchas de esas cosas son experiencias que han ido sucediendo a lo largo de mi vida y que pongo como ejemplos porque literalmente ilustran el punto que quiero hacer. Por ejemplo, si hablamos de giro de tuerca, que a lo mejor muchos de tus Sí. alumnos ubican muy bien, hay un video de una conferencista con la que trabajé, Erika Kaiser, que cuando lo vi me pareció que era un extraordinario ejemplo de giro de tuerca y de conexión Ujú, emocional, que es cierto. algo de lo que también hablamos mucho en el libro. Entonces vas viendo una historia que te lleva, por un lado, tú siempre como espectador de todo, piénsenlo quienes nos escuchan. ¿A poco no nos va llevando poco a poco cualquier video, cualquier contenido, cualquier podcast, cualquier entrevista, por un lado, y nosotros vamos tratando de adelantarnos a esa idea, a Así lo que es. creemos que el autor nos va a decir? Y luego ese giro de tuerca lo que hace es que te da una solución o una resolución diferente a la que tú estabas pensando. Entonces, por un lado, me sirve para explicar qué es esto del giro de tuerca, me ayuda a hacer el punto de por qué es importante esa vinculación con la parte emocional, por qué le debes hablar al cerebro de pronto, a las emociones, perdóname, dentro de la parte emocional en el cerebro, y cómo eso genera una vinculación que logra al final lo que en mis cursos o en mis entrenamientos menciono mucho como las tres Cs, que básicamente es conectar, convencer y después convertir. O sea, es un término que se habla muchísimo hoy en día, ¿no? El tema de convertir. Y convertir, pues para los que estudian mercadotecnia o que tienen que ver con un área de mercadotecnia, pues a lo mejor parecería que es solamente monetizar y no necesariamente. Estamos viviendo, Cuauhtémoc, ya estamos arrancando formalmente desde este domingo en la Ciudad de México, por ejemplo, las campañas para la Cierto, jefatura de gobierno. cierto. Y eso básicamente es el gran objetivo de cada uno de los tres candidatos. ¿Cómo te convierto en partidario de mi ideario, de lo que yo pretendo hacer para la ciudad? Y eventualmente esa conversión es el voto, no un dinero como tal. Y hacia allá se va moviendo todo este arte de comunicar y de convencer al final. Sí, lo has dicho muy bien. Y mi pregunta iba en ese sentido, Juan Luis.
R. Pons, que nos está presentando este libro, Más Storytelling y Menos y a mí qué. Este libro nos explica muy bien las dos partes, ¿no, Juan Luis? O sea, el que emite el mensaje, pero también el que lo recibe. Creo que esa parte nos hace falta mucho en México. O tú cómo lo ves como profesional de este asunto? Sin duda, nos falta mucho en México y en muchos otros lugares. O sea, yo ya lo hago un poco por, o sea, así veo la televisión, así escucho el radio, así veo mis contenidos en mi celular, todo el tiempo evaluando, eh, y a lo mejor a ustedes que nos escuchan les ha pasado, vamos a ponerlo en una clase en el TEC, ¿no? Se para un maestro, ¿no? No sabes bien de qué va la clase y empieza a correr como mentalmente en tu cabeza un reloj de arena, ¿no? Y le vas dando el beneficio de la duda a ese maestro. Y antes yo creo, Cuauhtémoc, que no pasaba con ese rigor. Siempre ha pasado, pero no con ese rigor, porque las redes nos han hecho mucho más impacientes. Entonces, empieza a correr una especie de reloj en la cabeza donde el rollo que te está echando el maestro, de pronto dices, bueno, sí, y todo este rollo, ¿y a mí qué? Que es de esto de lo que hablo en el libro. Si el profesor no se ha sentado antes de plantear su currícula, si no se ha sentado a decir, a ver, mis alumnos tienen esta edad, tienen este interés, es para esta carrera, y cuadra lo que dice el papel que tiene que ser su clase y no lo aterriza al y a mí qué de la audiencia, que en este caso son sus alumnos, es muy probable que ellos van a encontrar en su teléfono celular algo más útil o más entretenido, ¿no? Y entonces esto hace que para los que nos dedicamos o vivimos de comunicar, nos regresa la responsabilidad y el seguidor encima de nosotros como una gran luz que literalmente nos encuera, es si la gente no te está poniendo atención, no es culpa de ellos, ni de su déficit de atención, ni de que las redes, ni que los teléfonos, es porque lo que tú estás contando no pasó por ese checklist que les pongo en el libro de, ¿realmente revisaste un poco por dónde va? Ujú. Te pongo otro ejemplo. Cuando hablamos de esta entrevista o cuando contactamos esto, lo primero que te pregunté es, perfecto, encantado de estar en esa entrevista, Cuauhtémoc, pero dime, ¿cuál es la audiencia de tu programa? ¿Qué es lo que les importa? ¿Realmente por dónde va? Es gente que sabe de comunicación, es gente que no lo ha aprendido formalmente, que lo sabe en la experiencia cotidiana, y poca gente, y dime tú si no, hace esa chamba previa, Sí. y no lo hacemos en general. Cuando tú vas a pedir no sé, a tu jefe un aumento de sueldo o unas vacaciones, difícilmente te pones a pensar en el yamique de tu jefe o de la empresa. Ujú, Y no ujú. planteas ese discurso desde ahí, sino que lo planteas desde tu lado egoísta, donde yo quiero mis vacaciones y a mí me vale y me las van a dar. Y pues quieres convencer al otro, tiene que partir de esa área en común. Yo en mis conferencias, por ejemplo, lo pongo en dos. Imagínate que son dos círculos que se intersectan. Hay un área que es tu yamique y está el otro círculo es el yamique del otro. El área fértil para mí de la comunicación realmente está en la intersección de esos dos círculos. Muy bien explicado, Juan Luis R. Pons, que nos trae este libro, Más Storytelling y Menos y a mí que lo puede leer todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo, Juan Luis? Sin duda, yo no quería hacer un libro y que se quedara en las escuelas de comunicación de alguna universidad. Que bueno, ojalá sí llegue, qué maravilla. Pero la intención es que esto realmente le ayude a cualquier persona que tiene o que quiere aprovechar el storytelling para conectar en sus negocios y hacer una venta a lo mejor de una forma empática, o quienes quieren crear contenidos o quieren mantener la atención del otro en redes sociales, o para mejorar tus habilidades para hablar en público, que es parte de tu materia, ¿no? Todos necesitamos comunicar, es una de las habilidades blandas más requeridas hoy por las empresas. Yo creo que en el TEC lo saben muy bien, y de ahí el que hayan estos contenidos que son pues relevantes, interesantes, y que sabes que de pronto en México nos falta mucho a nivel de profesionalizar. Hemos aprendido por muchos años que mucho de la comunicación es prende la tele o prende la cámara de televisión y vamos a platicar y a echar chorcha y a Sí, 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 bailar, muy mal, y muy pasito de mal, este muy lado y mal. pasito de este otro Sí, lado, y no hay una planeación y vamos a llenar el tiempo aire, ¿no? Y al final, sí. entre mención y mención, así nos vamos. Ya tengo un mensaje de uno de nuestros seguidores, el ingeniero Clemente nos está escuchando y me pregunta tal cual, ¿qué significa storytelling? Dije, pues aquí está el experto, preguntémosle. ¿Qué significa Pues mira, storytelling, Juan Luis? para mí, storytelling es básicamente narrativa.
pero es una palabra que en inglés habla muy bien de esta habilidad de contar historias y transmitir con ellas información y emociones de tres maneras para mí: atractiva, efectiva y memorable. El auténtico storytelling es lo que nos hace, y todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Si hemos tenido la suerte de que algún adulto, cuando éramos niños, nos contara algún cuento que nos dejara embelesados mientras lo estábamos escuchando y que al día de hoy recordamos con mucho cariño. Esa es la razón de por qué no andamos aceptándole manzanas envenenadas a viejitas sospechosas en la calle, porque lo aprendimos a través de una Claro, historia, de ¿no? acuerdo. Y eso se queda tan eh, metido en tu mente que genera un aprendizaje diferente al de memorización. No, muy interesante, de veras, Juan Luis, este libro, porque, como te decía al principio de la entrevista, es que nos la pasamos contando historias. Así de sencillo, historias cortas, largas, pero nos la pasamos contando historias. Y qué bueno Incluso que tú... contándonos Sí, historias sí, a nosotros además, mismos. también, claro. Entonces, si a través de este libro podemos ir mejorándolo en el aspecto profesional o personal, pues qué maravilla. Ya está en todos lados, Juan Luis. ¿Dónde podemos encontrar este libro, más storytelling, menos y a mí qué? Mira, hay tres formatos. El libro impreso, que hasta ahora ha sido como el favorito, creo, de la gente, está entre el... Me da mucho gusto que la editorial me estaba diciendo justo al inicio de la semana pasada que está en la lista de los más vendidos en Amazon, por ejemplo, en su categoría, que eso está increíble, porque estás compitiendo con libros como lo hablábamos de autores consagrados que son parte de la currícula de cualquier materia de Ujú, comunicación. ujú, Eso ujú. me llena de mucho orgullo. Está también el audiolibro, que está narrado por mí. Entonces, si esto de lo que han escuchado, algo de lo que han escuchado les llama la atención, pues en el audiolibro se los voy contando yo poco a poco y es como si tuviéramos una conversación de café. Y entonces me encantará que lo puedan encontrar y que los vaya yo guiando. Y también está para los que les gusta lo electrónico, el ebook, que tiene otro precio y que además ustedes pueden llevar en su teléfono, ¿no? Entonces son tres maneras para, como tú prefieras leer, Oye, Juan Luis, tengo que preguntarte esto encontrar estos contenidos y que les sean útiles. ahorita que acabas de decir que tú hiciste la lectura de tu libro. ¿Y cómo le van a hacer con el QR cuando quieran entrar a la página, si es que lo compraron en Ah, audiolibro? eso fue todo un reto porque al final uno de los grandes narradores, tuve el privilegio de grabarlo en las cabinas de Penguin Random House, que además este año se llevó otro premio de audiolibros. Son unos cracks y elegimos a la voz institucional de Penguin, que es un locutor fantástico, que me ayuda cada vez que vamos a un QR Code a dictártelo, ¿no? Entonces ahí es Ah, ok. de, entonces, claro que tiene su reto, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no pierde nada el que lo encuentra en audiolibro, ¿no? Y ya me Magnífico. encantaría que en redes me cuenten el cómo lo vivieron, si es que llegaron por el audiolibro, si es que llegaron por el ebook, o si el libro impreso que tiene, como bien dices tú, estos QR codes y estos subrayados como Sí, sí, marcador sí. amarillo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales, Juan Luis? Pues mira, me pueden encontrar, y la idea es que estemos en comunicación por ahí, en @Juan Luis R. Pons, donde Pons es Pons, y me encuentran en Instagram, que es donde regularmente estoy más, y también en antes Twitter, que me sigue molestando muchísimo que le hayan cambiado el nombre, Sí. ahora X. Ahí estoy mucho menos y estoy como más de voyeurista, ¿no? Pero en cualquiera de los dos caminos, ahí nos encontramos. Pues ya escuchó usted a nuestro autor del día de hoy, Juan Luis R. Pons. Más storytelling, menos y a mí qué, créeme lo que le va a servir muchísimo. Juan Luis, muchas gracias por este enlace. Al contrario, un saludo a toda la comunidad tech, un abrazo con mucho cariño.